Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave para cualquiera en educación: cómo usar bien la evidencia de la investigación. Porque, a ver, una cosa es decir que usamos investigación, Claro, y otra muy distinta es hacerlo de una manera que de verdad funcione, que mejore las cosas. exacto. No se trata solo de tener ahí los estudios, sino de, bueno, ¿qué hacemos con ellos en el día a día, no? En la escuela, en el aula. Nuestra base para esta charla, bueno, son ideas clave del libro How to Use Research Evidence Well in Education, de Mark Rickinson y su equipo, Ajá, que es el resultado de un estudio australiano bastante grande, ¿eh? Más de 2.300 educadores, 6 años. O sea, que no hablamos solo de teoría. para nada. Es ver qué funciona en la práctica real. Y ese es el objetivo, ¿no? Destilar de esa experiencia por qué es tan importante usar bien la investigación y sobre todo, pues, cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo de forma concreta? Sí. Sin caer en eso de, bueno, seguir la última moda que aparece por ahí sin mucho fundamento. Pensemos un poco en esa frustración que a veces se siente, como les pasó a Phoebe y Alex, que mencionan en el estudio, una directora y un docente líder, Ujú. que trabajaban muchísimo, pero no veían los resultados que esperaban. Y esa búsqueda de algo más sólido, ¿no? Basado en evidencia real, relevante para ellos, eso es lo que queremos explorar. Es que es un desafío muy común. La gente quiere usar investigación, hay voluntad, pero muchas veces falta esa guía práctica sobre el cómo. El cómo hacerlo bien. Exacto. Y el libro, pues, intenta llenar un poco ese vacío. Vale, pues entremos en materia. ¿Qué significa realmente usar bien la investigación? Porque me imagino que es más que, no sé, soltar una cita académica en una presentación. Muchísimo más. La idea central que proponen, que se basa en su marco QWER, es que implica compromiso reflexivo e implementación de evidencia de investigación apropiada. A ver, palabras clave ahí. Reflexivo y apropiada. Justo. No es una acción mecánica, ni tampoco algo que haces tú solo aislado. Compromiso reflexivo. Eso suena a que no es solo leer y aplicar tal cual, ¿no? Para nada. Significa pensar críticamente sobre lo que lees, interpretarlo, ver cómo encaja o cómo no encaja en tu propio contexto. Ah, claro. Y lo de apropiada es fundamental. No cualquier investigación sirve para cualquier propósito o cualquier lugar. Y además, insisten en que no es solo cosa de una persona. Necesita apoyo. Necesita apoyo, sí, individual y también de la organización, de la escuela, dentro de un sistema más grande. Ok. Vamos a desgranar esto un poco. ¿Por qué es tan vital este enfoque? O sea, ¿qué cambia si lo hacemos bien? Bueno, primero, y esto me parece súper importante, dignifica la profesión docente. ¿En qué sentido? Como decía Alex, uno de los participantes, les permite tomar decisiones conscientes sobre su práctica basadas en la investigación. Les devuelve, digamos, la agencia. Ah, entiendo. Les permite ejercer su experticia, pero de forma informada. No son simples técnicos aplicando recetas que vienen de fuera. Me gusta eso, sí. Refuerza el rol profesional. Y el impacto en los estudiantes, que al final, bueno, es lo que buscamos todos. En el libro que dice algo así como, el uso de calidad de la investigación importa porque los niños importan. Uf, directo. Sí, usarla bien te ayuda a elegir prácticas que de verdad benefician a los estudiantes y también a descartar las que no funcionan o que incluso, ojo, podrían ser contraproducentes. Tomar mejores decisiones para ellos, al final. Exacto. Mejores decisiones. Y mencionaste algo antes del sistema educativo. ¿Cómo encaja ahí? Sí, ese es el tercer punto clave. Que a menudo los sistemas educativos son muy buenos generando investigación, publicando estudios. El knowledge push, que decías, empujar el conocimiento. Eso es, empujar hacia afuera, pero no invierten tanto en fortalecer la capacidad de las escuelas, de los docentes, para usar esa investigación. Falta el knowledge pull. Falta fortalecer ese knowledge pool. Sí, atraer y aplicar el conocimiento que realmente es relevante para ellos en sus realidades. Hay como un desequilibrio. Entiendo. Es como tener una biblioteca enorme, pero sin enseñar a la gente a encontrar los libros que necesita y a usarlos bien. Una buena analogía, sí. Suena lógico, pero también difícil de llevar a la práctica, ¿no? Lo es. El propio libro lo reconoce.
Dicen que es una práctica compleja, sofisticada, que se desarrolla con el tiempo, ¿eh? No se aprende de un día para otro. Claro, no es una receta mágica. No, y a menudo es como invisible, no se reconoce formalmente. Y lo más preocupante es que suele estar pobremente apoyada. ¿Faltan recursos, tiempo? Falta de todo un poco, recursos, tiempo, estructuras. Por eso es tan necesario hablar de cómo hacerlo posible, cómo darle ese soporte. Precisamente, si es tan crucial, pero tan complejo, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Por dónde empieza, no sé, un educador, un líder escolar? El libro propone un camino, ¿verdad? Un proceso. Correcto, un proceso paso a paso. Y el paso 1, fíjate, puede sorprender. Identificar un propósito claro. ¿Antes de buscar estudios? Antes de lanzarte a buscar nada. La clave es mirar hacia adentro primero. ¿Cuál es la necesidad específica? El problema concreto. La pregunta que tenemos en nuestro contexto, en nuestra escuela, en nuestra aula. O sea, primero el problema, nuestro problema, y luego buscar soluciones basadas en investigación. Parece obvio, pero... Pero a veces nos deslumbra una idea nueva, ¿no? Y queremos aplicarla sin más, sin pensar si realmente responde a una necesidad nuestra. Totalmente. Y los datos del estudio lo confirman, ¿eh? Una mayoría enorme, creo que casi el 90% en las entrevistas, decía que tener un propósito claro era fundamental. ¿Y cómo identificarlo bien? Pues sugieren analizar distintas fuentes de información que ya tenemos. Datos de los estudiantes, claro, pero también observaciones en el aula, el conocimiento, la experiencia del equipo docente. No solo mirar números. No solo números, sino también la práctica diaria, lo que la gente sabe y ve. ¿Y cómo evitamos quedarnos solo con nuestra visión, que a veces uno tiene sus sesgos? Claro, pues involucrando a otros. Discutir con colegas ayuda muchísimo. Te da diferentes perspectivas, te ayuda a ver cosas que tú solo no verías, a evitar esos sesgos. Tiene sentido. Y una vez que se tiene una visión más amplia, la clave es enfocar. No intentar arreglar todo a la vez. Un líder en el estudio hablaba de mantener las prioridades acotadas. Centrarse en algo específico. Sí, usan técnicas como preguntarse varias veces ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Para intentar llegar a la raíz de un problema concreto. Los 5 porqués. Esa técnica, sí. Y una vez definido ese foco, comunicarlo es vital. Que todo el equipo entienda por qué vamos a explorar esto, por qué vamos a probar este cambio. El porqué del cambio. Exacto. Y ayuda mucho si conectas ese propósito con la identidad o la historia de la escuela. Dan un ejemplo de un director que usó la tradición de su escuela en formación vocacional para impulsar una reforma necesaria ahí. Y eso generó más apoyo. Entendido. Propósito claro, específico y bien comunicado. Compartido. ¿Cuál es el siguiente paso? Imagino que ahora sí salimos a buscar la investigación. Ahora sí, paso 2. Seleccionar investigación apropiada. Y aquí, bueno, viene el desafío. Navegar ese mar de información que hay. Uf, sí. La clave es buscar algo que sea, por un lado, confiable. Que podamos fiarnos de su calidad. Exacto, de su calidad metodológica. Y por otro lado, que sea relevante. Relevante para nuestro propósito y nuestro contexto específico. Justo eso. Confiable y relevante. ¿Y cómo se equilibra eso? Porque a veces lo más riguroso, lo más controlado, igual no es lo más aplicable a mi aula concreta. Justamente. Ese es el dilema. Hay que evaluar las dos cosas. Para la confiabilidad, pues te fijas en quién hizo la investigación. Una universidad reconocida, un organismo oficial. Claro. Cómo se diseñó, si muestra evidencia de impacto real, si es reciente, esas cosas. Pero igual de importante es la relevancia. ¿Se hizo en un contexto parecido al mío? Exacto. Considera las características de mis estudiantes. Ponían el ejemplo de una profesora que buscaba estudios sobre escritura. Ajá, pero necesitaba que fueran relevantes para alumnos con discapacidad o que estaban aprendiendo inglés como segunda lengua, porque esa era su realidad concreta. Tiene todo el sentido. No te sirve cualquier estudio, aunque sea buenísimo. No, tiene que ajustarse. ¿Y cómo influye el ¿para qué queremos la investigación? El propósito que definimos antes. Muchísimo, porque no es lo mismo si buscas investigación para entender mejor un problema. Para diagnóstico, digamos. Eso, que si buscas para encontrar una solución específica, una intervención, o incluso para cuestionar una práctica que ya tienes y no estás seguro si funciona. Distintos usos, distinta búsqueda. Claro,
El propósito del paso 1 te guía sobre qué tipo de investigación va a ser más útil. A veces necesitas una visión general, más descriptiva. Otras veces, un estudio experimental, muy concreto, sobre una intervención. ¿Y alguna pista sobre dónde o cómo buscar, para no ahogarse en Google Scholar? Ah, sí. Recomiendan buscar ampliamente al principio. Usar bases de datos académicas, sí, pero también mirar en repositorios de escuelas, centros de evidencia, que hacen resúmenes. Resúmenes, eso suena útil. Muy útiles. Y también, ojo, las redes profesionales. A veces la pista clave te la da un colega que ya pasó por algo similar. Hablar con la gente. Fundamental. Luego, ser estratégico. Usar buenas palabras clave, pensar en sinónimos. Al revisar los resultados, leer primero los resúmenes, las conclusiones. Para filtrar rápido. Claro, quizás dividir el trabajo en equipos si son muchos estudios. Y algo muy importante, mantener la mente abierta. ¿Incluso a cosas que no te gustan? Incluso a estudios que contradigan lo que piensas o lo que haces. A veces ahí está el aprendizaje más valioso. Buscar amplio, filtrar con criterio confiable y relevante y mente abierta. Vale. Ya tenemos la investigación seleccionada, la que parece apropiada. ¿Qué sigue? Paso 3. Comprometerse reflexivamente con la investigación. Este es, digamos, el corazón del proceso. El momento de pensar. Exacto, porque la investigación rara vez te da una respuesta lista para usar tipo, haz esto y funcionará. Necesita interpretación, necesita juicio profesional. Ahí entra el compromiso reflexivo. Suena a la parte más intelectual, quizás. ¿Cómo se hace eso en la práctica, más allá de leer con mucha atención? Implica hacerse preguntas críticas. A ver, ¿qué tan sólida es esta evidencia realmente? ¿Qué valor concreto aporta a nuestro problema? ¿Cómo encaja con lo que ya sabemos o hacemos en la escuela? ¿Cuáles son sus limitaciones? Porque toda investigación las tiene. Cuestionarla un poco. Cuestionarla constructivamente, sí. Y ayuda mucho conectar esa pieza de investigación con otras que hayas leído o con tu propia experiencia, con la de tus colegas. Usan una analogía que me gusta. ¿Cuál? Dicen que es como leer una novela. No solo sigues la trama, ¿verdad? Intentas entender a los personajes, el contexto, las motivaciones que hay detrás. Ah, qué buena. Le quita un poco de solemnidad al asunto. Sí, exacto. No es solo decodificar palabras, es entender el fondo. ¿Alguna otra clave para este compromiso reflexivo? Darse tiempo. Es importante. A veces hay que ir más despacio para poder ir más rápido después. ¿Desacelerar para luego acelerar? Esa idea. No soltar a conclusiones o a la acción demasiado pronto. Y de nuevo, la colaboración es oro puro aquí. ¿Discutirlo en equipo? Discutir la investigación en equipo, sí. Desempacar juntos esas ideas que a veces son complejas ayuda enormemente a entenderla mejor, a ver sus implicaciones desde distintos ángulos. Grupos de estudio, equipos de aprendizaje. Esos espacios son ideales para esto, para ese compromiso reflexivo colectivo. Y después de entenderla bien, viene la reflexión sobre cómo aplicarla. Aquí la palabra clave es adaptación. Porque rara vez se puede copiar y pegar. Casi nunca. Una práctica basada en investigación casi siempre hay que ajustarla. Pensar, ¿cómo adaptamos esto a nuestros estudiantes, con sus características, a nuestros recursos, que igual no son los mismos del estudio, a nuestra cultura escolar? Reconocer el contexto real. Sí, reconocer, como decía un educador en el estudio, lo desordenado de la práctica en el aula. La realidad no es un laboratorio. Claro. Y finalmente, con todo eso, diseñar la iniciativa de cambio. Es decir, conectar claramente la necesidad inicial, la investigación que seleccionaste y adaptaste, y las acciones concretas que se van a realizar. Y definir qué resultados esperas lograr. Bien, ya tenemos un plan. Adaptado, basado en evidencia. Ahora sí, toca llevarlo a la acción, ¿no? Paso 4. Implementar reflexivamente la investigación. Exacto. Pero ojo, antes de lanzarse de cabeza con la implementación, Hay un pero. hay una recomendación importante. Evaluar primero la preparación de la escuela o del equipo. Si estamos listos para esto. Algo así. ¿Hay motivación real para este cambio? ¿Tenemos la capacidad general para gestionar un cambio más? ¿O estamos agotados? A veces hay fatiga por el cambio, ¿sabes? Uf, sí. La fatiga por el cambio. La conozco. Pues eso. Y también tenemos la capacidad específica para esta iniciativa en particular. Las habilidades, los recursos. Lanzarse sin evaluar esto puede ser contraproducente.
Es un buen punto. Evaluar el terreno antes de sembrar, como decíamos antes. Y una vez que vemos que sí, que es viable, Entonces, desarrollar un plan de implementación claro, que detalle los pasos, los tiempos, las responsabilidades. Y aquí sugieren algo muy útil. ¿qué cosa? Probar en pequeño. Hacer una prueba piloto antes de lanzarlo a toda la escuela. Un ensayo. Un ensayo, sí, un piloto. Esto tiene muchas ventajas. Te permite ajustar la iniciativa sobre la marcha, ver qué funciona y qué no en tu contexto real, sin arriesgar demasiado. Claro, refinarlo. Refinarlo y también evaluar mejor la preparación del equipo antes de un despliegue a gran escala. Como decía un líder, empezar pequeño. Suena mucho más manejable y menos arriesgado, la verdad. ¿Y el papel del equipo en esta fase de implementación? Se vuelve todavía más crucial, si cabe. La colaboración aquí se intensifica. Ya no es solo discutir, es hacer juntos. Es hacer juntos, exacto. Hay que involucrar a la gente profundamente. Asegurarse de que haya un significado compartido sobre lo que se está haciendo y por qué. Que se escuchen distintas voces, que los planes se sientan colectivos, no impuestos desde arriba. Construirlo juntos. Esa es la idea, que la gente se sienta involucrada en cada paso del camino, como decía alguien en el estudio. Hemos recorrido los 4 pasos. Propósito claro, selección apropiada, compromiso reflexivo, implementación reflexiva. Parece un ciclo lógico, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esto no sea un esfuerzo puntual que se hace una vez y ya? ¿Cómo se convierte en parte de la cultura de la escuela? Ah, muy buena pregunta. Y ahí entran los 2 últimos grandes temas que aborda el libro: modelar y apoyar el uso de calidad de la investigación. Modelar y apoyar. Exacto. Y aquí el rol del liderazgo es absolutamente central, fundamental. Modelar. ¿Te refieres a lo de predicar con el ejemplo? Totalmente. Es eso. Los líderes no pueden pedir a sus equipos que usen la investigación si ellos mismos no lo hacen, si no se les ve hacerlo. Tiene lógica. Entonces, primero, necesitan invertir en su propia capacidad, cultivar su propia curiosidad, su mentalidad investigadora, desarrollar sus habilidades para encontrar, entender y usar investigación. Formarse ellos también. Formarse, sí, hacer cursos, leer, pero también apoyarse en redes de colegas, hablar con otros directores, incluso colaborar con investigadores si es posible. Y no basta con saber, hay que mostrarlo, decías. Hay que mostrarlo, sí. Demostrar visiblemente cómo se usa la investigación en la toma de decisiones de la escuela. Compartir lecturas interesantes en las reuniones, dedicar tiempo específico para discutir evidencia. Que no sea algo oculto. Que no sea oculto, que sea parte natural del trabajo. Incluso modelar prácticas concretas en el aula basadas en investigación si eres un líder pedagógico. Y muy importante, vincular explícitamente el uso de investigación con el desarrollo profesional, con lo que significa ser un buen docente o un buen líder en esa escuela. Vale, modelar es una parte. ¿Y el apoyo? ¿Qué tipo de apoyo necesitan los equipos para que esto funcione? Necesitan 2 tipos de apoyo, diría yo. Apoyo tangible, concreto, y una cultura de apoyo. A ver, ¿el apoyo tangible qué sería? Pues cosas como, por ejemplo, dedicar tiempo real en las reuniones para hablar de investigación. No dejarlo como el último punto del orden del día, si sobra tiempo, porque nunca sobra. Priorizarlo. Priorizarlo. Crear un pequeño centro de recursos, que puede ser físico o virtual, con artículos clave, resúmenes, enlaces útiles, algo accesible. Facilitar el acceso. Eso. Y también usar estructuras que ayuden a organizar este trabajo. Ciclos de indagación, comunidades de aprendizaje profesional, roles específicos como coaches de instrucción o mentores que acompañan a los docentes en este proceso. Darle estructura y recursos. Suena bien. ¿Y la cultura de apoyo? Eso parece más etéreo, más difícil de agarrar. Quizás, pero es igual de importante, o más. Se trata de crear un ambiente de trabajo donde la gente se sienta segura para experimentar. Segura para probar cosas nuevas. Segura para probar cosas nuevas basadas en evidencia, sí. Y segura para que, si algo no funciona a la primera, no pasa nada. Que el error se vea como parte del aprendizaje, no como un fracaso que se castiga. Una cultura segura para fallar, digamos. Exacto, donde se valora la iniciativa y la reflexión sobre la práctica. También implica distribuir el liderazgo, confiar en otros para que lleven adelante iniciativas, no centralizarlo todo.
Construir confianza. Construir confianza, fundamental. Y, algo que a veces se nos olvida, celebrar los éxitos. Ah, importante. Muy importante. Reconocer el esfuerzo, los avances, por pequeños que sean. Eso fomenta que la gente siga experimentando, construye compromiso y ayuda a sostener esa cultura de mejora continua basada en evidencia. Me gusta mucho esa idea de celebrar las pequeñas victorias. A ver, recapitulemos entonces, para ir cerrando. Usar bien la investigación no es magia negra, es un proceso. Un proceso, sí. Empieza con un propósito claro y propio, de la escuela. Sigue con una selección cuidadosa de evidencia que sea confiable y relevante para nosotros. Requiere un compromiso reflexivo para interpretarla, para adaptarla a nuestra realidad. Ujú. Una implementación que sea planificada, probada, idealmente en pequeño al principio. Y para que todo esto no se quede en el aire, para que perdure, Necesitas un liderazgo que modele el camino, que muestre cómo se hace. y un entorno, una cultura que ofrezca apoyo tangible, tiempo, recursos, estructuras, y también ese apoyo intangible de la seguridad, la confianza, la celebración. Exactamente. Has resumido muy bien los puntos clave del libro. Parece un camino exigente, pero Alcanzable, ¿no? Exigente sí, pero alcanzable y sobre todo valioso. Y si tuviéramos que dejar un mensaje final basado en las conclusiones del libro, yo diría 3 cosas. a ver, Primero, que esto es un viaje, no es un destino, al que llegas y ya está. Toma tiempo, hay que empezar poco a poco, ser persistente, mantener el rumbo. paciencia y constancia. Segundo, que es un proceso de aprendizaje continuo, para todos en la organización, desde el director hasta el último profesor. Nadie nace sabiendo usar bien la investigación. Aprendemos haciendo. Y tercero, y esto es muy potente, que al hacerlo se construye una experticia profesional muy valiosa. Los docentes y líderes no son solo consumidores pasivos de investigación. Se vuelven creadores. Se convierten en expertos en cómo usarla para mejorar su práctica, en cómo adaptarla, en qué funciona y qué no en su contexto. Hacen crecer ese conocimiento práctico. Un viaje de aprendizaje que construyó experticia. Me parece una excelente forma de verlo, la verdad. Sí, creo que captura bien la esencia. Y para quienes nos escuchan, quizás una reflexión final para llevarse. Pensando en su propio contexto educativo, profesional, ¿cuál podría ser ese primer paso, aunque sea pequeño, para empezar a usar la evidencia de forma un poquito más intencional, más reflexiva? Buena pregunta para empezar. ¿O qué pequeña victoria, de esas que hablábamos, relacionada con esto, podrían buscar y celebrar próximamente en su equipo o escuela? Pequeños pasos, pequeñas victorias. Así se empieza el viaje. Exacto. Con eso cerramos nuestra exploración de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.